Son... ¿Qué hora es? Y 43. Vamos a empezar entonces. Vale. Venga, pues vamos a resolver hoy un ejercicio. Este no es muy complicado, pero es bastante representativo del tipo de cosas que podemos hacer con el logo, con el relé programable. En este caso vamos a hacer un portón de una finca. El típico portón horizontal, tenéis aquí un pequeño esquema. Buenos días, Pelayo. Tenemos aquí un pequeño esquema del portón. Aquí lo estáis viendo. Visto de frente, visto desde arriba. Y este es un pequeño detalle de los finales de carrera. Llevaré instalados dos finales de carrera en los dos extremos para poder detectar cuándo está abierto completamente y cuándo está cerrado completamente. Llevaría aquí una célula también que no está dibujada, pero aquí, bueno, sí está ligeramente dibujada. Esta línea discontinua que hay aquí sería por donde estaría el haz de la célula. El portón es un portón completamente pleno, ¿no? Es decir, que no se puede meter la mano para, digamos, para forzar la célula y que se abra ni nada. Esto está, bueno, aquí tendría un relieve, ¿no? Típica chapa galvanizada y demás, pero completamente cerrado. El mecanismo básicamente que mueve esto, digamos, mecánicamente, estaría instalado en esta parte de aquí, donde está esta columna, y sería un motor con un sinfín, sistema de tornillo y cremallera, que cuando el motor gira en un sentido, movido por un motor eléctrico, cuando el motor gira en un sentido, el portón se abre, y cuando el motor cambia el sentido de giro, al contrario, el portón se cierra. Eso es básicamente lo que tiene. Luego le ponemos lo que os decía, la célula por tema de seguridad, por si se está cerrando, que no se pueda atrapar nadie allí con el portón. ¿Y qué más tiene? Le he añadido al enunciado que tenéis en los apuntes una seta y un térmico, es decir, el térmico de protección del motor y una seta de emergencia que nos permitiría pararlo en cualquier posición que yo quiera, si quiero limpiarlo, quiero dejarlo indefinidamente abierto, cosas por el estilo. ¿Vale? Con la seta lo conseguiría, lo podría hacer. Y le he quitado una de las condiciones, aunque luego al final os digo cómo se podría hacer si la quiero meter, que concretamente es esta de aquí, ¿vale? La condición que llama aquí 5, el tema de pulsaciones sucesivas, que ya lo sabéis hacer, va con un relé de impulsos, pero lo vamos a hacer un poco más sencillo. Como siempre, tendríamos que partir de un esquema de cableado. Aquí tengo un esquema de cableado posible para esta instalación. ¿Vale? A ver si os lo consigo enseñar completamente. Yo no sé si así lo estáis viendo del todo. Puede que sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué tengo en el esquema? Esta parte de aquí, de la izquierda, esquema de fuerza, ¿no? Dos contactores, me invierten el sentido de giro para poder abrir y cerrar. F2, protección contra cortocircuitos del motor, protección en este caso por fusibles. F3, protección térmica del motor, protección por relé térmico. Y luego dos protecciones generales, que serían un magneto térmico y un diferencial. ¿Vale? He hecho el esquema en trifásica. En una instalación de este tipo hay veces que se utiliza el motor monofásico. Bueno, el esquema sería básicamente igual, lo único que cambiaría aquí un poco la inversión. Pero bueno, la inversión en el monofásico lo hacemos también invirtiendo las dos fases, ¿vale? Sería parecido. En este caso, pues bueno, imaginaos que es una finca puede ser de una empresa, un polígono y tal, donde tengo suministro trifásico, pero uno lo puede hacer con motor trifásico de muy pequeña potencia, pero con motor trifásico, ¿vale? Luego tengo aquí Q2, que es la protección del circuito de mando, la protección en este caso del mando que lo hago con el relé programable. Y como siempre, en la parte de arriba alimentación del relé y entradas, en la parte de abajo alimentación a través del relé programable de lo que son las salidas. En este caso tengo tres salidas que son movimiento de avance, movimiento de retroceso y el piloto de señalización. ¿Vale? Aparece llamado P2 porque este está sacado de otro esquema, bueno, y no lo cambie, da igual, realmente es un piloto de señalización. Más detalles así a lo mejor que os pueden llamar la atención. Yo creo que dos seguro. Estos dos contactos de aquí los voy a marcar.
Esos dos contactos son lo que llamamos contactos de seguridad. En este caso tengo la seta, que es un dispositivo de seguridad, porque me va a detener incondicionalmente el portón. Lo cableo siempre directamente con los receptores, independientemente del cableado que tenga el relé programable. Eso se suele hacer siempre así. Lo mismo pasa con el térmico, que es otro dispositivo de seguridad. Yo la entrada de seta y térmico las tengo cableadas conjuntamente en paralelo en una misma entrada, que es la entrada I4 del logo, pero luego me aseguro por cableado que aunque yo programe mal el logo, siempre voy a tener efecto en el corte de la alimentación a los dos contactores. Fijaros que solo interrumpe esta fase, que es la que va a la Q1 y a la Q2, la que alimenta las dos primeras salidas, que es donde tengo los dos contactores. ¿Vale? Me faltó añadir, me acabo de dar cuenta aquí una cosa, un detalle, siempre me queda algo. Pero bueno, aquí debería de tener los enclavamientos eléctricos. Aquí tendría que poner un enclavamiento de K2M en serie con la bobina de K1M y aquí el enclavamiento de K1M en serie con la bobina del 2. ¿Vale? Eso estaría insertado justo ahí en medio. ¿De acuerdo? Bien. Eso sería la parte del cableado, que como siempre ya os digo, pues es un poco el punto de partida, ¿no? En estos problemas. En la parte de arriba, el cableado de las entradas. Bueno, quizás lo único aquí, el símbolo un poco más extraño, es este símbolo de aquí, que es la célula fotoeléctrica. La célula fotoeléctrica lleva dos bornes de alimentación que están en este caso dibujados encima, el 1 y el 2, y luego tiene un contacto conmutado, que son estos tres bornes de aquí abajo. Según cómo funciona la célula, hay veces que hay que coger el abierto y otras que hay que coger el cerrado. ¿Vale? Hay células que se ponen en reposo cuando yo interrumpo la haz, es decir, están continuamente activadas y cuando interrumpo la haz se ponen en reposo, y células que funcionan de una manera más lógica, que es que el contacto se activa cuando yo interrumpo la haz, ¿vale? Funcionan de manera contraria. Esto en una aplicación real no tiene ningún problema porque es tan sencillo como mirar primero, verificar la célula, ver cómo funciona, cómo está el contacto, o mirar las instrucciones, ¿no? Que te lo pondrá. ¿Vale? Bueno, sin más, cogéis el que os dé señal en el momento en el que quiera detectar, para que así sea más sencillo de programar. Bueno, bornas y demás, eso yo creo que como siempre. Vale, hasta aquí no sé si del cableado tenéis alguna duda o más o menos está claro. Podéis decirme si Sí, tenéis más o menos. alguna cosa. Bueno, pasamos entonces a hacer el planteamiento. Es decir, lo que sería plantear el esquema, ¿no? A ver, si me deja moverme para este otro lado, que esta aplicación a veces me da problemas. Ahora, aquí tenía hecho el desarrollo que hacemos siempre del programa, ¿vale? Las dos salidas que yo voy a controlar, las dos salidas pues las voy a unir en este caso con una báscula RS o con lo que llama el relé autoenclavador o autoalimentado, que llamáis en la programación de logo, y voy a poner una a cada salida. Y yo ya he escrito aquí pues las condiciones que tengo en la activación y en la desactivación de cada una, el set y el reset. Para activar la apertura, pues lo hago con la llave o con la célula. Cuando yo interrumpa la célula, se va a abrir, ¿vale? Como solo lo puedo interrumpir desde dentro y el portón además es pleno, pues no me hace falta ponerle ninguna otra condición, como sea la condición de que en ese momento se esté cerrando, por ejemplo, ¿vale? Lo tendría que añadir como condición aquí, es decir, dos condiciones simultáneas para esta orden, si es que el portón puedo meter la mano a través de él, porque entonces interrumpo la célula y lo abro sin llave, ¿no? Pero bueno, no es el caso. Y luego tendría como opción de desactivación, es decir, cuando tiene que dejar de abrir, pues hay dos condiciones. Tiene que dejar de abrir cuando llegue al final de carrera de que está abierto, que es el final de carrera 2, o cuando yo accione la entrada donde tengo la seta y el térmico. ¿Vale? Aquí pone solo seta, pero esta entrada sería conjuntamente la seta y el térmico. ¿Vale? Esas son las condiciones de apertura. Las condiciones de cierre, como el portón está completamente automatizado, pues la activación del cierre va a depender de un temporizador, en este caso un temporizador que va a ir conectado al I3, que es el final de carrera 2. ¿Vale? El final de carrera 2 es el que va a dar señal a ese temporizador
Es decir, voy a empezar a contar cuando el portón está completamente abierto, presionando el final de carrera, empieza a contar el tiempo que yo ponga y cuando se cumpla el tiempo le va a dar la orden de cierre. Por eso está ahí en el set. ¿Qué es lo que me para el cierre? Bueno, aquí tengo alguna condición más. Que esté completamente cerrado cuando llegue al final de carrera 1, me quiere decir que el portón ya se cerró. Para no seguir forzando el motor, como ya acabó el recorrido, pues le doy orden de parada. Cuando yo interrumpa la célula, me tiene que dar una parada del cierre, ¿no? Esa es la función de seguridad que realiza la célula. Si yo interrumpo el haz, me para el cierre. En este caso me para el cierre, fijaros aquí. Y me activa la apertura, ¿no? La célula tiene esa doble función, es decir, continúa abriendo. Y luego también aquí vuelve a aparecer la seta. La seta nuevamente me para tanto la apertura como el cierre. La seta, si yo le doy, me va a permitir limpiar el portón, dejarlo completamente cerrado, sin ningún tipo de problema. Es decir, digamos, en la posición que yo quiera. Totalmente abierto, a mitad de camino, donde me dé la gana. Y en cualquier momento de la secuencia también. Y luego tengo aquí puesto el temporizador. El temporizador lo tengo que alimentar. No lo he puesto simplemente para recordar que tengo que alimentar el temporizador. ¿Desde dónde lo alimento? En este caso lo voy a alimentar desde la I3. ¿Vale? El final de carrera. Cuando esté completamente abierto, le doy alimentación al temporizador y el temporizador es el que se va a encargar, fijaros aquí arriba, de darle el set al cierre. ¿Vale? Yo aquí luego tendría en el programa, pues báscula RS, las condiciones de set entran al set, las condiciones de desactivación o de reset entran al reset. ¿Vale? Esa es la estructura, la manera en la que yo planteo el ejercicio. Bueno, si eso lo traducimos a un ejercicio, a un programa, el programa resultante sería algo como esto que os puse aquí. Vale, olvidaros de esta parte de la derecha de momento, que esto es la señalización. La tenía puesta aquí ya. Esta parte de aquí sería lo que corresponde a la señalización. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, mirad. Aquí, en esta OR, las condiciones de activación o de set, en este caso de la apertura, que es la Q2. En esta puerta OR, las condiciones de reset. Como son condiciones alternativas, es decir, que basta con que se dé una para que el portón se abra, pongo una puerta OR. Si tuviesen que ser dos condiciones que se diesen al mismo tiempo, tendría que utilizar una puerta AND. ¿Vale? Pero lo normal es utilizar puerta OR porque muchas órdenes de apertura y de cierre son órdenes alternativas, órdenes que basta con que se dé una de ellas para que se produzca la orden. Aquí metí en la primera, tengo la llave, la célula que produce también la apertura, son las dos señales de activación y como órdenes de reset o de desactivación, es decir, de que se pare o se detenga la apertura, tengo el final de carrera 2, es decir, ya está abierto, tengo la seta, que también entra a través de esta conexión, es esta conexión que tengo aquí, ¿vale? ¿Y qué más? ¿Tengo alguna orden de parada más? Bueno, y la Q1, ¿no? Fijaros esto de aquí. Esto que tengo aquí es el enclavamiento. Creo que vimos ya en un ejercicio anterior hablando del usillo que cuando yo tengo que enclavar dos salidas, lo que hago es meterle al reset de una de ellas la contraria. De la misma manera aquí abajo tengo el enclavamiento. De tal manera que cuando, por ejemplo, en este caso de aquí arriba esté funcionando Q1, me está dando permanentemente un reset a Q2 y Q2 no va a funcionar. De esa manera me garantizo el enclavamiento, aparte de poniendo esos contactos de cableado, me lo garantizo también dentro del programa. ¿Vale? Esto de aquí sería un enclavamiento. Fijaros que de alguna manera, si relacionáis con lo que hemos trabajado en el cableado, en lógica cableada, es lo mismo que yo hago en cableado. En cableado pongo un contacto cerrado en serie con la bobina. Para hacer el paro, pongo un contacto cerrado en serie también con la bobina. Aquí, para hacer paros
Y enclavamientos hago exactamente lo mismo. Meto al reset los contactos que yo tenga de función de enclavamiento y de parada. ¿Vale? Es un poco un razonamiento similar o que va en paralelo a lo mismo que hacíamos en cableado. Es hacer lo mismo, pero en este caso con tecnología programada y utilizando un lenguaje de puertas lógicas. Bueno, ese sería el primero de ahí. ¿Vale? Y luego tendría el segundo movimiento, que es el movimiento de cierre, donde tengo ahora sí la orden de activación del cierre que va a través del temporizador. Aquí realmente puse una puerta OR, pero fijaros que esta puerta OR de aquí me sobra, ¿vale? La puse un poco para que vieseis en el caso de que hubiese más órdenes de cierre, ¿no? Que tendría que meterlas por ahí, pero en este caso no me hace falta porque Eh, solo tengo una entrada. Alejandro, Dime. ¿esto te lo vamos a tener que entregar? No, 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 esto es de cara, como el miércoles tenemos el El pequeño control examen. ese que vamos a hacer, para que veáis otro Sí. ejemplo resuelto más y cómo Ah, vale, plantearlo. vale. Es un poco repetir o andar sobre lo mismo. Ok. Y lo mismo de antes, órdenes de reset, si nos fijamos aquí, vamos aquí abajo, pues tenemos un poco como antes, ¿no? ¿Qué me desactiva el cierre? Pues el final de carrera de que está cerrado, que es el final de carrera 1. La seta vuelve a bajar a través de esta conexión para que abajo, fijaros, me da una orden de reset. Y la célula, en este caso, pues también me da la orden de parada. Son las tres órdenes que tengo de parada, junto con el enclavamiento. Nuevamente vuelve a aparecer. ¿Vale? El enclavamiento lo tenemos aquí, que es esta conexión que sale de ahí de la salida 2. ¿Vale? Si esto yo no lo hubiese cortado, pues tendría aquí una línea que me iría por aquí y me conectaría ahí. Pero bueno, como normalmente esas líneas atravesando el esquema no quedan muy bien, pues las intentamos eliminar en la medida de lo posible. Bueno, y ahora la señalización. La señalización me pide señalizar el ciclo de funcionamiento del portón. Yo he señalizado cuando está abriendo, cuando está cerrando y cuando está completamente abierto. ¿Vale? Todo eso me señaliza. Sí, esa es la señalización que yo voy a hacer. Es decir, cuando estoy en ciclo de funcionamiento, me va a dar ahí siempre una salida. En este caso la salida, como me pide hacerla con un parpadeo de frecuencia 1 Hz, eso lo consigo con este bloque de aquí que habíamos visto, que era el, el generador asíncrono, ¿no? Me parece que lo llamaba. Y le he puesto un tiempo de 50 centésimas de segundo encendido, es decir, medio segundo encendido, y 50 centésimas de segundo apagado, que significa medio segundo también apagado. Es decir, va a hacer un parpadeo que en un segundo se enciende y se apaga. Esto, con este modelo de relé que estamos utilizando, que es el de 230 voltios, con un relé en la salida, no es recomendable hacerlo porque os vais a cargar el logo en menos de un año seguramente. Como abréis mucho el portón, esa salida os la cargáis. Entonces sería quizás más aconsejable un encendido fijo, ¿vale? En el caso de utilizar relés programables cuya salida es a relé. Si tengo una salida transistor, es decir, un dispositivo electrónico de salida que no tiene elementos mecánicos, como por ejemplo sucede en los relés programables que funcionan a 24 voltios en continua, puedo hacer el parpadeo de la frecuencia que quiera, que no pasa absolutamente nada, no se deteriora. Pero como hay un elemento mecánico que es un contacto de un relé, igual que ocurre con los contactores, vimos en la unidad 3 de cableado, y con los relés hay 1 millón de ciclos de maniobras máximo, ¿no? Yo hago parpadear con frecuencia 1 Hz, en un segundo estoy encendiendo y apagando, es decir, hago un cierre del contacto y una apertura. ¿Vale? Imaginaos sumar todo el tiempo de todo el ciclo de funcionamiento del portón al cabo de un año. Pues a lo mejor en 1 o 2 años, 3, me lo cargo. ¿Vale? Pero bueno, con esa salvedad, para que vieseis una aplicación del parpadeo más, ¿no? En este caso. Y ese sería el ejercicio. Os lo voy a enseñar la simulación para ver cómo lo simularíamos. En este caso ya el mismo programa en el logo. Bueno, os decía, este bloque de aquí vamos a quitarlo. ¿Vale? Para ser, no nos hace falta en este caso. Le doy, a ver si me deja, le doy a suprimir y hago esta unión aquí directamente.
¿vale? Bueno, le doy al F3 del teclado a simular. Pongo los interruptores en la posición en la que estarían. Es decir, con el portón voy a partir de que el portón está cerrado. Puedo partir de cualquier situación, que es lo mismo, ¿eh? Aquí pongo botón derecho, parámetros de simulación. Y vamos a poner un pulsador con contacto normalmente abierto. ¿Estáis viendo la pantalla completa, el ejercicio completo? Sí, Sí, yo sí. Vale. yo también. Sí, sí. Es que no tengo yo seguro cuando comparto la pantalla de si me corta algún tramo o no, por eso os lo pregunto. Bueno, la secuencia normal sería, tengo el portón cerrado, fijaros que he puesto el I2 activado. Le doy a la llave y fijaros que el Q2 se enciende, que es la apertura, y el parpadeo en la Q3. Al empezar a arrancar el portón, tengo que liberar el final de carrera, es decir, se suelta, ¿no? Porque empieza a abrirse. Ahora el portón estaría en cualquier punto de mitad del recorrido. Está abriéndose hasta que llego al I3, que es el final de carrera 2, ¿no? El final de carrera de abierto. Lo pulso, el portón se para, fijaros Q1, Q2 y el temporizador funciona. Yo le he puesto en este caso solo 5 segundos, en un caso real deberíamos de poner más. Ya está cerrando, está Q1 activado, libero el final de carrera I3 y ahora llegaría hasta que se cierra completamente, que es el final de carrera 2 y se para todo. Señalización apagada y apertura y cierre apagado. Vamos a hacer otra secuencia y metemos, por ejemplo, térmico, la célula, para ver todo eso. Le doy otra pulsación de llave. Está abriéndose. Meto el coche en medio, ¿no? Que sería la célula. ¿Vale? Sigue abriéndose, no pasa absolutamente nada. Pero ahora el portón llega a abrirse y yo dejo el coche en el medio del portón. Está contando el tiempo. El final de carrera activado. Llego a los 5 segundos, pero fijaros que como la célula está interrumpida y le está dando una señal de reset, el portón no se cierra, ¿no? No me estrapalla el coche. Si yo arranco el coche y libero la célula, en el momento en el que ya libere la célula, automáticamente se activa el cierre y el portón se cierra. Si yo volviese marcha atrás, fijaros que vuelve a abrir, ¿eh? ¿Vale? Estaría abriendo hasta que se abra nuevamente, vuelve a contar los 5 segundos y ahora ya se cerraría. Y cuando está cerrando, imaginaos que en el raíl, las ruedecillas que lleva por el carril, se mete algo y se traba, una piedra o lo que sea, y dispara el térmico, pues nada, se para todo. En el momento en el que yo rearme el térmico, tendría que dar nuevamente a la llave para que se abra. La secuencia siempre empieza con apertura. Se abriría completamente, contaría los 5 segundos, y ahora los 5 segundos comienza a cerrarse hasta que se cierra. Vale, eso básicamente es la secuencia del portón. ¿Qué me interesa aquí que os quedéis de este ejercicio? ¿Por qué os estoy contando este ejercicio? Bueno, para que veáis al final, sobre todo, cómo se plantea. Porque yo creo que es lo más importante. Esta parte de aquí, de cómo plantear condiciones de activación y condiciones de desactivación a partir del funcionamiento que yo necesite, es la clave para hacerlo bien. Luego los esquemas, lo que es el programa, siempre lo estructuro de una manera muy similar. ¿Veis? Aquí tengo la báscula RS para la salida de abrir, otra báscula RS para la salida de cerrar. Condiciones de activación de la apertura entran por la entrada set, condiciones de desactivación por la entrada reset para cada una de las salidas. Este sistema o esta manera de operar esta metodología siempre válida cuando tengo señales de pulso, es decir, un problema donde manejo pulsadores o sensores que me dan señales pulsantes. Vale, si tengo señales de nivel tipo interruptores, pues planteamiento más directamente con puertas lógicas, ¿no? Con la AND, con la OR, todo esto. Vamos a hacer una modificación para que veáis el tema de que si yo quiero con la llave con una segunda pulsación, por ejemplo, pararlo, ¿vale? ¿Cómo lo haríamos? Bueno, lo que podríamos hacer sería sustituir este bloque de aquí
por el relé de impulsos, ¿no? Cuando yo quiero activar y desactivar con la misma entrada, con el mismo elemento, lo que tengo que utilizar es el otro bloque, que es el relé de impulsos. El relé de impulsos tiene 3 entradas, aparte del set y el reset, pues tiene esa entrada que mediante pulsaciones sucesivas me conecta y me desconecta. Yo aquí en principio pondría lo mismo, el set de la apertura lo hago con la célula y el reset lo hago con todo eso de ahí. Pero ahora la llave voy a guardarlo con otro nombre para luego poder compartiroslo ahí en el Classroom y que tengáis los dos. Yo ahora la llave la llevo directamente a la entrada TRG. La entrada TRG con una pulsación me activa y con otra me desactiva. Y ahora como tengo aquí una única entrada de set, pues este bloque, esta puerta ahora la puedo suprimir. Y puedo directamente conectar el set a la célula, que era donde estaba anteriormente. Vale, ahora ya tengo para la apertura, con pulsaciones sucesivas, puedo activar y desactivar. Es decir, puedo parar el portón abriendo. Si hago lo mismo para cerrar y le meto una orden, pues por ejemplo, bueno, en este caso sería más sencillo porque podría incluirlo como una orden de reset solamente. Vale. O podría hacer lo mismo, podría poner otro bloque. Bueno, no, lo mejor sería añadir una condición. Si yo quiero que también me pare el cierre, lo que haría sería a ver cómo amplío esto. Aquí. Aquí le meto otra puerta OR. Y ahora aquí le metería la llave. Vale. Y esto si queréis pues lo cortamos. Le damos aquí y queda cortado. Vale. Ese sería el apaño para hacer eso que inicialmente ponía el enunciado. Vamos a simularlo. Le doy una pulsación a la llave. El portón se abre. Si le doy una segunda pulsación, el portón se para. Le vuelvo a dar, se vuelve a abrir. Le vuelvo a dar, se vuelve a parar. ¿Veis? Y nada, hasta que llega a la apertura. Cuenta el tiempo. Ahora se está cerrando. Si interrumpo, por ejemplo, la célula, pues se vuelve a abrir. Hasta que se abre completamente. Vuelve a contar el tiempo. Y ahora se cierra. Vale, si ahora está cerrando y le doy a la llave, lo que hago es pararlo. Vale, si le vuelvo a dar otra vez a la llave ahora, pues se volvería a abrir. Iniciaría la secuencia, pero abriendo. Esa es la modificación, una modificación que podíamos hacer. Si quiero utilizar ese pulsador también como apertura y cierre. Realmente al tener una seta, si yo quiero pararlo en cualquier posición, puedo utilizar la seta. La seta en este caso tendría que estar, bueno, podría estar por fuera realmente también, ¿vale? Porque como lo único que hace es parar, no me va a servir para abrir, pues podría ponerla por fuera, también como medida de seguridad. Podría ser una seta también de llave, es decir, que yo le doy para, por ejemplo, para poder abrirla tengo que meter la misma llave. Bueno, hay variantes ahí que se pueden hacer, ¿vale? Yo no sé cómo lo veis este, si lo entendéis o no lo entendéis. Más o menos. Venga, cosas que no se entiendan. Hago la pregunta de otra manera. Cosas que no se entiendan de esta variante o del anterior, ¿no? Que es el que teníamos aquí.
La señalización no la podrías dejar fija o tiene que ser Puede ser parpadeante. fija, sí. De hecho, como estoy utilizando un logo que es salida relé, es mejor hacerla fija porque la salida me la voy a cargar, si no, en poco tiempo. Vale, pero bueno, para que vieseis el Vale. ejemplo de una utilización con ese bloque. Pero lo mejor, Vale, lo vale. mejor sería ponerla fija, de hecho. Vale. Sería pues esa luz que tenéis en la columna, que bueno, da una idea a quien esté entrando de que está en funcionamiento, ¿no? Incluso cuando está esperando para cerrarse. Me dice Daniel que si al tener seta no haría falta la segunda variante. Pues casi que no, era lo que os decía antes. Era por añadirlo porque vieseis, pero al tener seta, realmente poder parar con la misma llave tampoco tiene mucho sentido. Estoy haciendo redundante un poco ahí las entradas. Pero bueno, como lo ponía el enunciado, para que vieseis cómo se podría hacer eso, ¿no? Si yo quisiese utilizarlo. Siempre que tengo una activación y desactivación con la misma entrada, tengo ese truco del relé de impulsos que me permite hacer lo mismo que una RS, porque fijaros que tiene una entrada de set que solo activa, una entrada de reset que solo desactiva, pero que además tiene esa tercera entrada de TRG que con pulsaciones sucesivas me conecta o me activa y me desactiva. Lo cual está bien, ya os decía, para un alumbrado de escalera o cosas de ese estilo. Vale. Venga, más preguntillas. El día miércoles mandarás a hacer esto y también el esquema de Y cableado, el supongo, esquema, ¿no? sí. Vale. Tenía pensado dejaros tiempo bastante, 3 horas y media por ahí tendréis para hacer las dos cosas. Vale. Vale, y lo que hay que entregar es dos cosas, el esquema por un lado y el archivo del logo confort por otro. Vale. Vale. Si alguno no tuviese el programa, que me parece que había alguno que tenía ahí problemas, pues lo hace a mano. Yo tendré durante un tiempo así inicial, os lanzaré un enlace también del Meet por si queréis hacerme alguna pregunta, así en directo, de la que empieza el examen. Pues el examen dura 3 horas y media, pues a lo mejor la primera hora y media estoy conectado con vosotros por si necesitáis hacer alguna pregunta. ¿Vale? De acuerdo. Luego voy a tener clase con los de grado medio, entonces no voy a poder estar todo el rato, pero bueno, os miráis el enunciado y me hacéis en esa primera hora todas las preguntas que necesitéis. De acuerdo. Vale. Y nada, por el Classroom como cualquiera de las actividades que hacemos, sin más. Vale. Bueno, hoy si no tenéis nada más lo vamos a dejar aquí, si os parece. ¿Vale? De acuerdo. Pues nada, Vale. el miércoles el examen entonces. Estudiarlo Vale. bien, Vale, bien. prepararlo bien. Vale. Vale, Alejandro. Vale. Venga, hasta luego, señores. Venga, hasta luego. Hasta luego, Chao. Alejandro. Hasta luego. Hasta luego.